Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sección de miradas oníricas en un nuevo capítulo. Para quienes recién la conocen, les cuento que se trata de un espacio en donde nos estamos reuniendo con diferentes profesionales a compartir distintos aspectos, distintos conocimientos que hay para poder acercarnos al mundo de los sueños y poder utilizarlos en beneficio de nuestro desarrollo personal. ¿Ok? Mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta transpersonal, coach ontológico y me dedico hace ya más o menos 10 años a trabajar con el tema de los sueños y el tarot. Digamos, en beneficio también buscando esta línea, ¿cierto?, de poder ir a buscar información que nos sirva para ese desarrollo personal, para ese autoconocimiento que podemos ir teniendo a través del mundo de los sueños, ¿sí? Bueno, les cuento que el día de hoy se va a dar el capítulo 8 de esta sección. Es el último capítulo de este primer ciclo que empezamos a construir con otros colegas. Y el tema del día de hoy se llama Sueños y mitología, una puerta hacia el pasado primigenio. Y el día de hoy me va a acompañar para poder conversar sobre eso un colega que se llama Javier Flores. Él se dedica a todo lo que es psicología junguiana, trabaja también con el análisis de sueños en su consulta y se ha especializado en lo que tiene que ver con mitología, religiones y artes, ¿sí? Así que, bueno, voy a ver si ya se conectó para que podamos darle el pase. No, parece que todavía no ha llegado. Bueno, vamos a esperar a ver si se puede sumar pronto. Parece que no le estoy apareciendo en el en vivo, entonces vamos a revisar. Hola Psicotarot, hola Mabel, bienvenidas. Ahí apareciste, Javier, ya. Ahí voy, te voy a enviar la invitación. Ahí sí. ¿Me escuchas bien? Sí, bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Bueno, aquí Súper, Javier. Oye, mira, yo le conté a la gente un poco lo que se trata la sección, un poco, grandes rasgos, lo que vamos a conversar hoy, pero me gustaría que te pudieses presentar para que la gente también te conozca, entienda tu trabajo y de ahí ya partimos con el tema que nos convocó hoy día. bueno, mi nombre es Javier Flores, tengo 31 años, soy psicólogo clínico egresado de la Universidad del Desarrollo. En este momento estoy sosteniendo una consulta privada, estoy haciendo esta psicoterapeuta de manera independiente. Eh, Llevo más o menos un año en esto y por un lado en cuanto como lo laboral y estoy también haciendo estudios, estoy haciendo un diplomado de mitología comparada, estoy formándome en eso, con Margarita Valle, que es una psicóloga junguiana eh, que es conocida en esos rubros, que domina estos temas de la mitología, ¿no? Así que un Ya, poco súper bien. Y entonces vamos al tema de la mitología, ¿sí? Porque nosotros hablamos de sueños y mitología, pero hay que entender, yo creo, primero, cuál es la importancia de la mitología, de dónde nace y por qué se empieza a vincular esta mitología con el mundo de los sueños. bueno, es una pregunta un poco incontestable, ¿no? Porque en el Ya. fondo porque estamos hablando de dos cosas que son bastante crípticas y que siendo súper honestos, no todas las personas que estudian esto lo entienden muy bien en realidad, ¿no? O sea,
siendo honesto, el ser humano conocemos muy poco, creo yo, de la psique, del mundo de la Sí. inconsciencia. Pero básicamente, esta vinculación que se hace entre la mitología y los sueños es una vinculación que nace de los estudios de Carl Gustav Jung y primeramente con Freud, ¿no? Que un poco él funda el psicoanálisis desde un gran mito, ¿no? Que es el mito de Edipo, el mito, ¿Verdad? Toda la razón. ¿no? Y un poco desde las investigaciones de Freud y las amplificaciones teóricas que hace Jung al respecto, es que este psicólogo, este psiquiatra en realidad suizo, se empezó a dar cuenta de que había una vinculación simbólica importante entre, entre la vivencia de sus pacientes, ¿no? La psicología de sus pacientes con grandes mitos, historias, leyendas eh, de la cultura, ¿no? Eh, Ujú. un poco esta vinculación nace de su práctica clínica, ¿no? Él cuenta hay una entrevista de la BBC que le hicieron unos cuantos años antes de que muriera, y él cuenta ahí una experiencia que tuvo en el psiquiátrico, no recuerdo en este momento en qué ciudad quedaba, ¿no? Pero él en su trabajo psiquiátrico en algún momento trató a una persona eh, que le contaba de su delirio. Y el delirio consistía, no recuerdo muy bien la imagen, pero tenía que ver con una imagen solar, de que esta persona que estaba en un estado psicótico le contaba que veía un sol del cual salían 7 rayos, una cosa así, y que esta persona cuando veía este sol como tenía cierta experiencia que le contaba Jung que eran como muy trascendentales. Ujú. Y resulta que Jung, años después de tratar a esta persona, en ese momento él escuchó a esta persona y escuchó simplemente un delirio, ¿no? Pero años después estaba, me parece que estaba en África. Esto está documentado, está en la entrevista de BBC que él tiene. Él estaba en África, me parece que en una biblioteca revisando mitología eh, como local, y en uno de los manuscritos que encuentra se da cuenta o sea, le aparece la misma imagen que el paciente le nombró en su momento, años antes, ¿no? En su trabajo en el psiquiátrico. Entonces ahí Jung queda un poco para adentro porque dice, está considerada prácticamente imposible que el paciente tuviera conocimiento de la mitología o las leyendas locales africanas, ¿no? Entonces, Claro. un poco ese tipo de experiencias fue lo que empezó a llevar a Jung a empezar a intuir de que existía un vínculo importante entre los mitos y, y la actividad onírica o la actividad psíquica de la persona. Entonces es ahí cuando un poco desde esa idea, desde esa hipótesis que Jung acuña en términos del inconsciente colectivo. Un poco sería, Ya. claro, sería como esta idea de que lo inconsciente o la psique humana tiene profundidades que de alguna forma son colectivas, ¿no? Que son comunes a todos, a todos los individuos y las colectividades. Entonces, Sí, mira, espera un vale, poquito. Es que ahí tú mencionaste un concepto que, digamos, no es tan común al general de las personas que se vinculan con el tema de sueños, que es el tema inconsciente colectivo. O sea, nosotros lo conocemos harto porque nos movemos en ese mundo. Entonces, te pido por favor ahí que le cuente cómo tú explicarías el concepto de inconsciente colectivo para que quien no sabe nada de esto pueda comenzar como a entender de qué estamos hablando. sí, mira, el inconsciente colectivo es un concepto hipotético, Ujú. un poco el concepto que ayuda a Jung a conceptualizar algo que le estaba siendo muy inefable, ¿no? Pero que tenía que ver con estas conexiones simbólicas, con los mitos y con esto que te voy contando. Pero el inconsciente colectivo sería, ¿cómo lo podríamos definir? Sería una región del inconsciente Ajá. que está en conexión eh, con los orígenes colectivos de la humanidad, con los orígenes eh,
humanos. Es difícil de conceptualizar, pero figúrate de que en la superficie estamos... A ver, ¿cómo podría ser una imagen que pueda ser? Hay una Ya. imagen que yo he visto alguna vez, que por lo menos a mí me sirvió harto cuando me empecé a meter en estos temas, que era imaginar que nuestra psique fuera un iceberg, un iceberg, ¿cierto? Gigante flotando en el mar, y que la punta del iceberg, lo que nosotros vemos sobre el mar, sería esta parte del consciente, y lo inconsciente sería como toda esta masa profunda debajo del mar. Ya se me vino una imagen que bien gráfica. Si viste Avatar, Ya, la película. En Avatar, la película, los indígenas del planeta este se conectaban con la trenza a los árboles sí, y ¿verdad? adquirían como conocimiento espiritual y energía espiritual y todo eso. Esa imagen es muy gráfica para explicar el inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo sería como la profundidad donde todas las raíces convergen de la psique. Perfecto. Este inconsciente colectivo está en contacto con los albores primitivos de la humanidad. Eh, es decir, cuando el homínido era homínido, es como que el inconsciente y en nuestros sueños también siguen apareciendo temáticas que vivían niños, que pisaron de forma erguida, ¿no? Un poco la idea. Eh, este inconsciente colectivo fue un concepto que Jung acuñó también para amplificar y para comprensivamente lo que Freud acuñó por inconsciente, porque para Freud el inconsciente era simplemente individual, tenía que ver con una cosa. Ajá. Pero Jung comienza a ver de que había una región impersonal o transpersonal en el inconsciente y que tenía que ver con esta idea de que el inconsciente hace emerger imágenes que son comunes, que tienen un patrón muy parecido, de persona a persona y de cultura en cultura, ¿no? Si uno analiza las grandes culturas de la humanidad, si lo analiza simbólicamente en cuanto a mito, en cuanto a cultura, en cuanto a religiones que han emergido, uno puede hallar muchos paralelos, ¿no? Y eso es lo que entonces haría que personas, no sé, acá en Sudamérica, en América, tuvieran de repente imágenes que pueden encontrarse en mitología oriental o incluso en mitología, y bueno, y me imagino que no necesariamente que las conozcan, que es lo que tú mencionaste en el caso que me relatabas de cómo Jung se da cuenta de que existe algo más que te permite acceder a un conocimiento que no tiene que ver como con tu experiencia de vida. Exacto, sí. Sí. Bueno, ahí, como para explicar esto que tú dices, Jung se metió mucho en el tema de la simbología del mandala. Para Jung, de su grande tesis, el símbolo del mandala sería como el aspecto universal de la simbología de la psique, ¿no? Si tú vas a cualquier cultura, básicamente, la cultura azteca, la china, el cristianismo también, ¿no? Uno encuentra siempre figuras geométricas circulares que se organizan en torno a un centro y en torno a una cuaternidad. Eh, Sí. y, 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 básicamente Jung lo que hace es que tomar estos ejemplos, mira, aquí en estas culturas siempre han surgido este tipo de símbolos, y es más o menos desde aquí que podemos hacer una hipótesis de que sí, pues hay algo arquetípico, hay algo colectivo que está detrás de todas las culturas, de todo comportamiento humano. Y ahora la implicancia del mandala tiene todo un desarrollo teórico complejo, no da como para abordarlo aquí, Me pero imagino que no, claro. Y allí el concepto de arquetipo, ¿qué ¿cómo, pasa? cómo le explicamos a las personas qué es un arquetipo? Un arquetipo es como, se podría entender como una estructura inconsciente. Son estructuras, son
eh, patrones inconscientes que, que hacen, que tienden a hacer emerger eh, imágenes comunes. ¿Cómo podría...? Los arquetipos son esqueletos de imágenes. Son como figuras abstractas, podríamos entenderlo como software, o lo que está detrás de los software de los computadores. Eh, Toda esta informática, ¿cómo se llama? Invisible. Es como una base, o sea, si lo pudiésemos entender, es como una base de información La interfaz de de la cual información. empezamos a extraer como cosas Claro. que empiezan a flotar en nosotros, como sucede en el caso de los sueños. Sí, sí. Mira, ahora computacionalmente hablando se puede entender eso como una interfaz o una matriz eh, Ajá. cibernética que hace que emerjan diferentes manifestaciones. Los arquetipos son eso, son estructuras psíquicas e inconscientes eh, que, hace, que hace que emerjan patrones de imágenes, patrones mitológicos comunes. Los arquetipos no son sinónimos de la imagen arquetípica, eso es lo que se suele confundir. Que, Ya, ahí súper buena esa distinción. Yo te pediría en especial que la desarrolles. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la gente suele entender de que no sé, el tarot está configurado por arquetipos, ¿no? En el fondo lo que vemos, Sí. el loco, el mago, esos son los arquetipos. Sí y no, no es tan correcto ese entendimiento, porque el arquetipo en realidad tiene que ver con la estructura invisible, con la estructura inconsciente que hace que esas imágenes aparezcan. El arquetipo es una hipótesis, es algo invisible que no podemos ver, pero que parece que está detrás de todos los patrones de comportamiento humano que han habido en la historia de la humanidad y que siguen existiendo. Entonces lo que vemos en el tarot, por ejemplo, o en los mitos, son imágenes arquetípicas, son eh, elementos conscientes en símbolo de algo que es inconsciente, de algo que es invisible, de algo que no se puede conocer realmente. Hay una profundidad, un mar, donde los arquetipos están abajo y hace que emerjan diferentes peces, diferentes manifestaciones a la superficie. Lo que aparece en la superficie sería la imagen arquetípica, pero lo que está debajo serían los arquetipos y son invisibles, ¿no? pero están fuera del alcance del conocimiento. Un poco eso. Te Es comprendo. Sí, sí, yo entiendo súper bien, o sea, en el sentido de que la imagen es lo que nos permite percibir el arquetipo de fondo. claro, Si te estoy entendiendo bien, ¿cierto? O sea, el arquetipo no es, digamos, la forma que uno está presenciando en una carta, en una imagen o en una mitología, sino que es, es el suceso o el comportamiento que hay detrás de lo que eso está intentando manifestarse. claro, no es un suceso, es una estructura, pero sí. Una Sí. estructura, ya. Por ejemplo, ahí tenemos eh, el arquetipo del self, que como, podría entenderse como el sí mismo, como el ser profundo, ¿no? El arquetipo del self tiene muchas imágenes, Buda, Cristo, Krishna, Gilgamesh de algún modo, sí podría ser. Pero te fijas que todas esas imágenes no son idénticas, pero remiten a una idea parecida. Exacto, sí. Lo mismo la idea, por ejemplo, del inframundo. ¿Ya? El inframundo aparece en todas las culturas, prácticamente. El infierno, el inframundo, tienen diferentes nombres y diferentes personajes, ¿no? No es que Hades está en toda la cultura como imagen arquetípica única, ¿no? Sino que son diferentes imágenes, pero la idea simbólica es la misma. ¿Te fijas? Ajá. Entonces, lo Y arquetípico, ahí, claro, sería como lo que está detrás de esta idea de inframundo, pero las imágenes de inframundo pueden ser muchas. ¿Te fijas? eso, ya. Sí, sí, súper bien. Yo creo que es una distinción muy buena porque sí, sí a veces tiende a pasar eso, pues yo también lo veo en mis cursos, el tema de que esta asociación muy directa de imagen es el arquetipo, ¿sí? Y hay que entrar a hacer esta explicación que tú estás dando, que es de, no, esto es una imagen, estos son símbolos que develan lo que está, ¿cierto?, de fondo, ¿ya? Ahora, si ya nos metemos más directamente al tema de los sueños,
en tu experiencia o también lo que has investigado, ¿cuáles sientes tú que son las imágenes quizás más comunes desde el ámbito de la mitología que se empiezan a manifestar en los sueños? Ya. Bueno, esto es complejo porque depende mucho de la estructura de personalidad de la persona, de los Ya, pacientes, de la situación de vida que viva, lo que esté trabajando en sesión. Muchos de los sueños que se van desarrollando en sesión, curiosamente, comienzan a emerger para ayudar a la sesión y al paciente que está en este proceso terapéutico. Es como que el inconsciente se diera cuenta que está siendo analizado, está siendo interactuado por algo consciente y empieza a desarrollar una trama. Eh, pero, ¿cuáles me ha tocado ver mucho a mí? Bueno, la imagen del inframundo, de la muerte y la resurrección, el arquetipo de la madre, del amante celestial, bueno, el viaje del héroe también, sobre todo con pacientes son, que están saliendo de la adolescencia, están empezando la adultez temprana, suelen también tener eh, sueños con un carácter un poquito más heroico, en el sentido de por ejemplo, viajes, tomar barcos, eh, lugares a los que tienen que llegar, o luchas también con monstruos, también me ha tocado ver eso. La idea del mar se repite harto también, bueno, porque estamos en una zona geográfica que activa el arquetipo del mar mucho, ¿no? Pero el mar, la imagen del mar se repite mucho también. La montaña, el subir y bajar de la montaña, y se me queda más en el tintero. Eh, Eso, me ha tocado también ver, y esto cada vez más, porque igual es un proceso que sigo estudiando, ¿no? No se acaba de comprender ni de estudiar nunca. Pero lo que sí he comenzado a ver es que, curiosamente, de manera muy impresionante, los sueños hablan de manera, y un poco lo que Jung dijo, ¿no? Que tienen un lenguaje alquimista los sueños. Eh, la alquimia es un tema que da para mucho en realidad, ¿no? Pero yo creo que la alquimia como disciplina, sí, como disciplina medieval, tiene simbología que nos permiten adentrarnos mucho en la dinámica de lo inconsciente y de los sueños. He tenido pacientes con sueños muy alquimistas también, como esta idea, no sé, de entrar a una, purificarse, de relaciones sexuales con una diosa o qué sé yo, ¿no? Son imágenes alquimistas que yo he podido observar que aparecen en la simbología de los sueños. Eh, no sé. ahora, ¿hay alguna diferencia que tú nos pudieses comentar, por ejemplo, entre alguien que está experimentando sueños con imágenes mitológicas, eh, ¿cómo lo digo? Digamos, alguien con cierta normalidad psicológica versus alguien que quizás tiene temas más profundos, como, como no sé si me estás entendiendo la pregunta. Siento que, bueno, que quizás ¿Cómo? varían los tipos de sueños, ¿ya? Entre alguien que tiene una psicología dentro de un rango de normalidad, ¿cierto? De acuerdo a tu especialidad, o cuando también empiezan a ver otras cosas, como incluso lo que es mencionado, o sea, neurosis, cuando empiezan a ver, por ejemplo, problemas de bipolaridad, ese tipo de cosas, hace que los sueños cambien, por ejemplo, Sí. respecto a estas imágenes mitológicas, y ahí cuéntanos desde ese punto de vista qué puede suceder a nivel de los sueños cuando empiezan a haber desequilibrios psíquicos. Es que totalmente, totalmente. O sea, básicamente la simbología del sueño revela o deja entrever la dinámica psicológica que hay en el paciente. Por ejemplo, me ha tocado ver harto que pacientes, eh, claro, con neurosis, así a grandes rasgos, con temáticas neuróticas, suelen soñar harto con conflictos, como que le disparan o están en batallas o lo persiguen o lo asaltan. Eso me ha tocado ver casos, claro, que tienen esta característica o rasgos de personalidad,
y que sueñan este tipo de sueños, de conflictos, como de poder. Por un lado, por ejemplo, personas con una estructura un poquito más lábil, un poquito tendiente con, no sé si era limítrofe, pero con una psique menos estructurada, tienen sueños más caóticos, en el sentido caótico como sueños, no sé, con mares turbulentos, sueños con monstruos abismales, en casos de abuso también, que con personas con historial de abuso aparecen sueños muy grotescos, tanto sexuales como violentos, sangre, descuartizamiento también me ha tocado ver, ¿no? Entonces sí, la simbología del sueño te adentra y te invita como a ver claro, cómo se dan las dinámicas de los pacientes. Por ejemplo, me tocó ver alguna vez un paciente que ya no trato, pero estaba, por ejemplo, esto lo trabajé con mi supervisora, que bueno, yo también me superviso con una profesional de mayor experiencia, pero estaba con una psicosis latente, que se llama, ¿no? Él estaba diagnosticado de bipolaridad, estaba en un estado maníaco y estaba con claro indicio en el borde de una psicosis, en el borde de un desestructuramiento psicológico importante. Eh, y él me trajo un sueño, la imagen es simple pero muy decidora, que estaba en la playa y el mar como que lo empieza a tragar, ¿ya? Eh, Él, cuando se le empieza a tragar el sueño, o sea, el mar, se intenta agarrar de la arena, pero la arena se empieza a desmoronar, como a disgregar, y no puede afirmarse, y parece, bueno, el mar se lo traga, me parece. Entonces, por ejemplo, esa imagen, se podría decir que, claro, tiene un imaginario súper psicótico, si lo entendemos así, porque el mar, arquetípicamente, por ejemplo, está muy relacionado con el caos primordial, Sí. la gran madre, con la disolución, etcétera, ¿no? Eh, con lo no estructurado, con lo prerracional, con el útero primordial, ¿no? Un poco esa idea. Y él se lo traga el mar y la arena se desmorona, ¿no? Entonces, la imagen es súper gráfica, de que está hablando de una regresión psicológica hacia estado caótico. Claro, o sea, donde no hay ninguna, no hay, o sea, que todo se está desmoronando prácticamente, o sea, el mar que lo está tragando y por otro lado la tierra que supuestamente es este espacio firme donde podemos intentar, digamos, salir de ese estado, también se estaba desmoronando, entonces como que no había salida. Exacto, exacto. O sea, mira, yo, por diferentes razones, yo después no lo volví a tratar, ¿no? Pero la imagen era muy gráfica y efectivamente tenía que ver con esta idea de que las estructuras, como tú mismo dices, se disuelven. Y eso simbólicamente, eh, tomando el mar, por ejemplo, claro, está hablando de posibilidad de una psicosis, ¿no? Y así, así. Lo importante es, claro, cuando uno se adentra, se empieza a entrar en el tema de la psicología junguiana, de los mitos, la mitología en los sueños no se manifiesta literalmente, no se Buen manifiesta, punto. manifiesta de forma concreta, decir que soñamos con Apolo o soñamos con Dionisio directamente, ¿no? Eso, sí. Ni con los arcanos del tarot, no. Muchas veces lo arquetípico aparece con situaciones cotidianas, eh, en un metro, en un mall, con la familia. Eh, no tiene que ver, claro, con la imagen en sí. Lo arquetípico tiene que ver con, claro, los patrones imaginales que aparecen. Por ejemplo, el sueño que te dije era súper arquetípico y también, bueno, también psicótico, ¿no? Eh, por ejemplo, yo he visto harto también porque el inconsciente de los sueños, sobre todo cuando hay un análisis, cuando hay psicoterapia, el inconsciente en ocasiones comienza a hacer emerger sueños que tienen que ver con la temática de lo inconsciente. Es como un sueño que simbolizan el aspecto inconsciente o el aspecto profundo
que va más allá de la psique, o sea, o del ego consciente, ¿cachai? Es como que el inconsciente, los sueños, como dijera, mira, yo existo, ¿cachai? Es una profundidad enorme del cual tú no tienes conocimiento. Eh, entonces, por ejemplo, una paciente soñó, será una semana, eh, un sueño en el metro, debajo del metro, ¿no? Y en el metro había un incendio y ella estaba con amigos, como cantando, como en un ritual, ¿no? Una cosa así. O sea, Ya, pero para que el fuego se apagara. ¿Ya? Y ok. en algún momento aparece aparece el vagón del tren, pero el tren no frena y sigue. Y después aparece, creo que la imagen es el tren, creo que está como en el túnel, y de los lados se empiezan a crear aberturas hacia arriba, pero con forma de serpiente, me dice ella, como una cosa serpentina. ¿Sí? Ese es súper arquetípico, a pesar de que tiene imágenes modernas, ¿no? O sea, un metro es como lo más cotidiano que hay, pero sí hay ahí un patrón mítico que, bueno, para mí es evidente, ¿no? Por un lado, claro, está esta cosa tribal, casi son como, son como memorias antiguas que aparecen en los sueños, ¿no? Esta idea de tribal de estar en grupo, como haciendo un rezo, Claro. fuego que está encendido. El fuego, bueno, eh, yo creo que, mira, el sueño yo creo que está por verse, ¿no? Porque con ella seguimos un proceso, pero el fuego habla mucho de la transformación y Sí. está relacionado también a los infiernos, ¿no? El infierno, el fuego y la serpiente, el tema de la serpiente o sea, o este camino que se abre como una serpiente hacia arriba, también, o sea, todo el sueño está hablando de un imaginario del inframundo, ¿no? De estar en el Claro. inframundo y estar haciendo una transformación psíquica hacia la superficie. Ujú. Ahí estaba pensando cómo podríamos identificar estos patrones mitológicos en nuestros sueños. O sea, estoy haciendo una pregunta que no sé si hay respuesta tampoco, ¿ya? Estoy, que es si acaso hay posibilidad de identificar patrones, digamos, arquetípicos, mitológicos en nuestros sueños, sin tener tanto conocimiento, sin tener que adentrarnos tanto, por ejemplo, como tú o yo hemos estudiado durante muchos años. O eso no es posible, o sea, solamente en la medida que vamos adquiriendo conocimiento, digamos, un set quizás de, digamos, de mitología, podemos ir haciendo esta identificación. Sí, sí. Mira, yo aquí te respondería muy como Joseph Campbell, ¿no? Yo creo que sí es importante tener un contacto con el mito. Eh, no necesariamente como desde un trabajo erudito profundo de leerse todos los libros del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero por algo los mitos han existido en la cultura, ¿no? Los mitos son como imágenes colectivas que son como imágenes catalizadoras de procesos psíquicos, colectivos e individuales. Son como imágenes educativas para la psique. Uh -huh. Entonces, con el mito, adentrándose en el mito, sea cual sea, o todos, ¿no? Adentrándose en el mito, uno va adquiriendo este lenguaje, creo yo, esta sensibilidad simbólica que te permite como ver de esta manera más arquetípica los sueños. Yo creo que para esto no hay receta, ¿no? Mm. No hay receta. Los sueños además siempre son muy personales, pero yo sí creo que es importante mantener un contacto vivo con el mito. Eso, estudiar mitología, símbolo. Bueno, el tarot también sirve harto también, ¿no? Sí, Pero sí, el tarot es una buena vía de estimular, como de entrenar, siento yo, esa capacidad de detectar arquetipos, ¿cierto? Hablándolo específicamente más allá de la imagen,
Eh, y también estimular esto, lo que dices tú, el tema del pensamiento abstracto, que es lo que te permite tener este hacer comparaciones simbólicas constantemente de las imágenes que hay en los sueños con situaciones, digamos, internas o situaciones cotidianas también que te pueden suceder. Y eso yo también diría que es netamente una cosa de práctica, o sea, de sentarse, en el caso del tarot, sentarse a trabajar con el tarot y tratar de ver qué emerge de ti cuando tú observas las imágenes, después eso compararlo quizás con otras personas. Ahí yo encuentro que también incluso esto que estamos haciendo nosotros, de escucharnos, de compartir también cuáles son las experiencias que hay con este tipo de imágenes, es algo que puede nutrir harto, porque también te ayuda a ver como qué es lo que estoy viendo yo de estas imágenes arquetípicas y qué es lo que está viendo otra persona. Y pueden ser cosas similares o distintas, incluso para una misma imagen, y seguir siendo arquetípicas igual. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende eso, lo que habla, los junguianos le llaman la actitud simbólica, ¿no? Es lo que se busca un poco en psicoterapia desde esa perspectiva, de ese paradigma, es desarrollar la actitud simbólica. Para la psicología junguiana, la psicoterapia o el análisis se direcciona a educar nuestro ego consciente a que pueda asimilar el mundo de lo inconsciente, ¿no? Uh-huh. Un tema de cultura, de época, estamos súper imbuidos, súper identificados con la función consciente de la psique, ¿no? Por razones arquetípicas también, Jung también lo desarrolla de manera magistral en muchos libros, en el Ayón sobre todo, que habla de este desarrollo psíquico que ha culminado, o por lo menos hasta ahora, en la ciencia experimental, ¿no? Que tiene que ver con una extroversión de la psique, ¿no? Pero nos hemos extrovertido tanto que no hemos identificado con lo concreto, ¿no? Pero de alguna forma la psicoterapia guardaría relación con desarrollar o volver a mirar hacia esa profundidad que sigue estando, ¿no? Que sigue estando toda la noche, que soñar, ¿no? Ahí está un poco la profundidad. Pero volviendo un poco a eso de la simbología, de la actitud simbólica, hay algo claro que se educa. Y yo creo que, sumándole a lo que tú dices, eh, las artes en general sirven arte. El mundo del arte, la poesía, si no, quizás la vía más, no sé si directa, pero más rica, yo creo que actualmente para poder tener contacto con este mundo simbólico, ¿no? Yo creo que los poetas son grandes psicólogos de alguna forma, que saben tener contacto con esa simbología interna, con esa simbología profunda. La música, el cine, la literatura, ¿no? Toda, toda Sí. esa disciplina o expresiones del humano eh, te llevan o te ayudan a desarrollar esta actitud simbólica. Claro, estaba pensando que, y ahí corrígeme tú si no es correcto, el tema de que es como si ejercitáramos el tema de la metáfora, ¿sí? La metáfora está en la poesía, la metáfora también aparece en la música, en los sueños obviamente, ¿qué más? Y en las imágenes también. O sea, si nosotros pudiésemos decirlo en sencillo a las personas, sería entonces esto de entrenar la capacidad de eh, experimentar, no experimentar, de tratar de comprender el mundo desde la metáfora, ¿sí o Sí, no? sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, como de manera simbólica, de manera metafórica, ¿no? Como cada suceso puede ser un símbolo, ¿no? Eh, Ujú. claro, eso yo, este tipo también de prácticas se la recomendaría a ciertos pacientes, a otros no, ¿no? La persona que A tiene ver, cuéntanos eso, ¿por qué algunas personas sí y otras personas no? ¿Por qué esa recomendación? por ejemplo, a personas, ¿por qué? No sé, por personas con tendencia, claro, un poquito más psicótica o con temática paranoide, un trabajo así no le ayuda para nada, ¿no? Porque Sí. es como Se alimentar, puede ir como, se nos va es, a escapar más de cuando necesitamos tratar de conectarlo acá. es Tenéis razón, sí. alimentarle el delirio de alguna forma, ¿no? Bueno,
puede que el delirio tenga su profundidad, ¿no? Pero el delirio necesita cimientos concretos para decirse, simbolizarse, para poder integrarse, ¿no? Pero claro, un ejercicio así de que vean, de que no sé, un paciente que está teniendo sueños con disolución, que vea los patrones simbólicos de su realidad, no. O sea, no, puede Sí. darle no, no. Pero por ejemplo, al revés, o sea, un paciente con una estructura más enquilosada, con mucha función de pensamiento lógico, ejercicios que les permitan como ir embalsamando su mente simple, ¿no? Preste atención a los sueños, que se dedique más a cosas más artísticas e intuitivas, etcétera. Todo esto, la razón de esto, teórica tiene que ver con lo opuesto. Para Jung, eh, siempre se tienen que cultivar los opuestos en la psique. Una actitud consciente en la persona siempre está reprimiendo, o más que reprimir, o no está viendo la otra posibilidad de la cara de la actitud consciente que tiene. Por ejemplo, una persona muy intelectual, ¿no? O muy trabajólica, o muy concreta, intelectual, su función consciente sería esa, pero el opuesto, que sería como lo intuitivo, o lo más imaginal, creativo, no lo está viviendo. Y muchas veces los sueños quieren equilibrar este desequilibrio, ¿no? Con Ajá. actitudes que las personas adquieren y con las cuales se identifican demasiado y van de alguna forma enquilosándose en ellas, ¿no? Los sueños tienden a querer complementar ese equilibrio. Entonces, a eso voy un poco con esto que te digo, ¿no? Una persona que está con esta crisis o ideaciones paranoides, lo que necesita es tierra, lo que necesita, Claro. ¿no? Es una madre tierra que lo sostenga, ¿no? Es como la persona con ideaciones paranoides. O al revés, pues, o sea, personas demasiado en el cielo, no sé, demasiado hippie, esotérica, ¿no? También necesitan verle el lado oscuro al, al, al mundo, ¿no? Que eso tiene que ver con el complejo materno positivo, pero ya no entraríamos a otro tema. Pero es siempre un complemento. Ajá. Y ahí, cuéntanos, por ejemplo, en el caso como tú desarrollas tu trabajo, supongamos alguien acude a terapia y es como que solo se empiezan a dar sueños o usualmente la gente llega y llega preocupada, por ejemplo, por un sueño que está teniendo. ¿Cómo te ha tocado enfrentarte ahí al tema de los sueños? O sea, ¿cómo los sueños empiezan a formar parte de la terapia? Sí. Mira, yo he ido evolucionando en cuanto a eso, porque claro, yo también he ido aprendiendo. Al principio les pedía harto a mis pacientes que me trajeran los sueños, o sea, que me notaran, o sea, y que me enviaran. Ahora ya no estoy tanto en esa dinámica, yo como que dejo más espacio para que los sueños vayan apareciendo solos. Yo sí les digo a mis pacientes al principio que, mira, yo, que cuando sueñen, cuéntame, un poco eso. Pero eh, es muy variable como aparezcan los sueños. Hay pacientes con mucho, un poco. Eh, pero creo yo que en esta dinámica que te digo de simplemente dejar que el sueño aparezca, hace que el ejercicio sea más significativo, porque cuando aparecen los sueños, ¿por qué tienen que aparecer? Eh, Ujú. y sobre todo, no sé, por ejemplo, con, con pacientes que tengo que sueñan poco, los sueños que tienen son súper significativos. Como, como ya. No sé, son como hitos. Los sueños son como arcanos. Son como fotografías del proceso psíquico de la persona. Y aparecen como fotografiando una situación, un símbolo. Es bonito verlo así, como una imagen, como mira, esto está pasando. Pero no sé si estoy siendo demasiado abierto, pero es súper variable. Tiene mucho que ver con el proceso de la persona, el proceso de individuación de la persona, cómo se van presentando los sueños. Pero, como te digo, lo simbólico
el inconsciente no necesariamente se trabaja a 100% en los sueños, también se pueden trabajar de otra forma. En realidad lo inconsciente, lo imaginal en realidad, está siempre. O sea, todo puede ser como... La situación terapéutica misma puede ser vista como algo imaginal. En la situación terapéutica aparecen o emergen dos universos de fantasías que van interactuando, ¿no? Por eso justamente Jung toma todo el tema de la alquimia para explicar los procesos terapéuticos, porque es, una, es un mysterium conjunctionis, un misterio de la conjunción que se crea en la psicoterapia entre dos almas que interactúan y se van influyendo la una a la otra. Eh, entonces, aquí voy con esto que la situación terapéutica también es muy imaginal, es muy imaginativa, es fantasiosa. Lo que el paciente ve del terapeuta, lo que el terapeuta ve del paciente es un ejercicio continuo de imágenes, de imaginación, de desarrollar una mitología finalmente, ¿no? Los ¿Y procesos, ahí cuál es la mitología que se desarrolla cuando tú dices, bueno, que todo el proceso es un proceso imaginal? ¿Se desarrolla alguna mitología en particular a nivel simbólico o también es igual de abierto de variable en ese sentido? es que mira, por eso es muy personal. Uno podría hacer un análisis, claro, de por dónde podría ir el mito de la persona, ¿no? Eh, Claro, por ejemplo. claro, pero es un mito personal. Yo te lo digo esto también, esto es bien, como bien metafísico quizá de alguna forma, o bien Tú profundo, dale nomás. porque la psique es alma, ¿no? Significa alma, y el alma Significa es alma. invisible, la psique, mira, ningún psicólogo nunca, por muy experimental que esté la disciplina de la psicología, ningún psicólogo ha visto la psique, nunca, ¿ya? La psique es Mm. un misterio y sabe qué es, o sea, el que te diga que sabe qué es, no, está mintiendo. Es Eh, una teoría, o sea, lo que yo entiendo es que es una teoría que nos ayuda a comprender ciertos fenómenos humanos. O sea, la eso es psique, como lo que sería mi definición, pero claro, no es algo concreto que yo pueda medir, que sé dónde está. o sea, el fenómeno de la psique es, ¿no? Porque somos. O sea, existe la función imaginal. Nosotros existimos y pensamos y imaginamos. Eso está, eso es la psique. Pero ¿qué es la psique en sí? Nadie sabe. Pero aquí voy con esto, que el ejercicio mismo de la psicoterapia es mitológico porque son relatos de algo que en sí es un misterio. El paciente y uno mismo son misterios que van interactuándose simbólicamente en un diálogo. Y en ese diálogo se Ujú. va historia, se va creando un relato de dos misterios, de un misterio en realidad. Y eso es lo mítico, ¿no? Es lo Ya, simbólico de la interacción. Eh, pero como te digo, como más concretamente con los pacientes sí portan y traen un mito que uno lo puede reconocer. Me han llegado Cenicienta, me han llegado, me han llegado Peter Pan también. Son mitos, ¿no? Que uno ve y reconoce un patrón arquetípico ahí. Eh, perfecto. Oye, mira, tenemos una pregunta acá. Te la voy a leer. Ay, no la veo. No, se me perdió. Espérame. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué importancia tiene la transferencia en el proceso? Y lo otro, si es psicoterapéutico o psicoanalítico. ¿Qué cosa es psicoterapéutico psicoanalítico? Yo me imagino que la pregunta es cuándo estamos hablando de un proceso psicoterapéutico y cuándo estamos hablando de un proceso psicoanalítico. Mm, O mm, sea, si eso son excluyentes, si uno es parte del otro, yo creo que se refiere a eso. Y el tema de la importancia de la transferencia en el proceso. ya. Tú coméntame si no estoy equivocada, el tema de la transferencia, esto como de asociar al terapeuta con un aspecto mitológico, o como con una especie de salvador o algo así, ¿sí? Sí, bueno, la persona que pregunta claramente conoce psicología, ¿no? Ujú. La referencia es referencia es un término que acuña Freud, pero que lo amplifica Jung. O sea, el entendimiento que tiene Jung de la transferencia es muy distinto a la de Freud. Pero la transferencia sería eh, el depósito, ¿cómo te podría decir?
es el depósito de contenido que hace el paciente en el terapeuta. Imagínate que el terapeuta es un contenedor vacío, aunque no es vacío, pero vacío, o una pantalla. Y el terapeuta y el paciente llega a la consulta y proyecta su imagen en el terapeuta. ¿Mm? Y muchas veces esta transferencia que se le hace al terapeuta guarda directamente relación con la temática que está trabajando la persona. Por ejemplo, un paciente con un padre autoritario. Probablemente esa imagen de padre autoritario que tiene en su historia se va a proyectar en el terapeuta en algún momento. Ya, Que el terapeuta lo exige o que quizás, no sé, lo cuestiona o no se siente entendido por el terapeuta. Esa es la transferencia, es añadir cosas que tienen que ver con el mundo interno del paciente al terapeuta. Ahora, al terapeuta también le pasa lo mismo. Eso es un poco, el sí, psicoanálisis freudiano no se hace cargo mucho de eso, tiene una actitud un poquito más puritana, de ser como, el terapeuta tiene que ser una pantalla en blanco, pero para la psicología junguiana no es tanto así, o sea, sí, pero sí el terapeuta es un mundo, es un alma, ¿no? Y al terapeuta le pasa lo claro. mismo con el, de hecho, Claro, o sea, yo entiendo que como terapeuta, o sea, evidentemente con el conocimiento que uno posee, va a tratar de mantenerse en el lugar de terapeuta, ¿cierto? O sea, no vamos a entrar en el involucramiento directo, digamos, en el trabajo terapéutico que se está haciendo. O sea, porque ahí yo creo que quizás también puede suceder a veces que perdemos un poco el foco cuando entramos en esta identificación tan directa con lo que estamos trabajando con una persona. Pero lo que claro, dices tú, o sea, eso no implica que dejamos de ser personas, ¿ya? O un alma, como tú lo estás mencionando, y está ocurriendo también un fenómeno psíquico en nosotros cuando estamos en el rol de terapeuta. sí, o sea, totalmente, totalmente. Totalmente. Y un poco, bueno, ¿cuál es la importancia de la referencia? Yo creo que es toda. Yo creo que tiene toda la importancia. Ahí se da, creo yo, la terapia. Y no es fácil. No es fácil sostenerla. Es difícil, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo estaba pensando, quizás el tema de la transferencia, bueno, reconocer que existe, que se da, porque es como inevitable si somos seres humanos en una transformación constante como individuos. Pero quizá el hecho de reconocerla y saber que se puede dar es lo que te permite la herramienta para distinguir, ¿cierto? Quizá, y poder llevar ese proceso terapéutico de, digamos, teniendo las precauciones de cómo uno se percibe como terapeuta, por ejemplo, a nivel de involucramiento en ese proceso. Sí, sí. Por eso mismo hay, cabe mucho, eh, muy idóneo el concepto de la sombra. En el concepto de la sombra ahí uno puede ir abordando esas oscuridades o esas tinieblas tanto del paciente como del terapeuta. Eso también pasa harto en la transferencia, que la situación terapéutica de pronto puede ser muy concreta y puede ser como, sí, es una interacción entre dos personas, pero en la situación terapéutica hay una profundidad de cosas que son, o sea, súper súper profundas, valga la redundancia. Eh, pero ¿qué es lo que pasa a veces? No a veces en realidad, la mayoría de las veces es que la sombra del paciente eh, se conecta o encaja con la del terapeuta. Entonces, como que en la psicoterapia, tomando un poquito del lenguaje cristiano, eh, se desenvuelve una dinámica entre el bien y el mal, ¿ya? La fuerzas que son generativas, que tienden o que quieren que el proceso terapéutico se desenvuelva de buena manera y otras que no, otras que boicotean, ¿no? Ajá. Quieren destruir el proceso terapéutico. ¿Y eso se manifiesta también en los sueños? Sí, también. También, sobre todo cuando el paciente sueña con el terapeuta. Esos sueños son muy importantes y hablan mucho de la conferencia. Eh, claro, y ahí, bueno, ahí depende de mucho de cómo, de qué es lo que sueña el paciente con el terapeuta, ¿no? Y también los sueños del terapeuta sobre el paciente también dicen cosas, ¿no? Eso también pasa.
Perfecto. Y pregunta, porque la persona hizo otra pregunta que es el tema de lo psicoterapéutico y lo psicoanalítico. Ah, ya. Mira, hoy en día, después de James Hillman es uno de los post-jungianos más connotados, que hace como un giro de la psicología analítica junguiana. Después de James Hillman, esas dos cosas no se diferencian tanto. Yo creo que son Ya, terapia con psicoanálisis. Lo que pasa es que, claro, Jung, como buen, no sé cómo llamarlo, era bien analítico, ¿no? Su teoría es analítica y su técnica analítica, analizar el fenómeno del inconsciente. Pero desde Hillman, en esta postura un poquito más postmoderna, eh, se entiende que no es tanto un análisis, ¿no? En realidad no hay nada, no, sí hay que analizar, pero el inconsciente es como que quiere más desarrollarse, desplegarse, más que analizarse. ya, Pero en fin, en términos concretos, hoy en día psicoterapia, psicología junguiana, no es que todos los psicólogos hagan psicoanálisis, ¿no? Pero psicoterapia y psicoanálisis o análisis es sinónimo, es sinónimo. ya, Ahora, de todas formas, se pueden dar diferentes grados de profundidad en cada paciente. Hay pacientes que bueno, por su naturaleza y por las cosas que traen, buscan algo más concreto e inmediato para trabajar. Otros que quieren trabajar cosas más profundas y así. Entonces, personas que quieren trabajar cosas más profundas son como más idóneas para un trabajo analítico más profundo. Eh, pero así. No, y otras personas que llegan con cosas superficiales, pero después uno va viendo que hay una serie de cosas que no se ve y la terapia termina yendo a un lugar que conscientemente el paciente no sospechaba. claro. Pasa. Sí. Oye, Javier, mira, te cuento que estamos al límite del tiempo, entonces te quería pedir si quieres dejarle, ¿qué mensaje le dejarías a la gente respecto a los sueños y la mitología para cerrar? Yo creo que a mí lo que me hace mucho sentido de la teoría junguiana, y esto a propósito de la gente buscadora espiritual y todo eso, es que creo yo que la persona es como que confía un poco en su humanidad, en su propio contenido, en su propia vivencia. Jung hablaba de que el camino auténtico hacia la individuación y el proceso de vida está en trabajar con lo que a uno se le da, concretamente. Eh, y eso que se nos da sucede en nuestra vida cotidiana y en nuestro mundo interno nocturno, en nuestros sueños. Eh, es súper, está muy de moda esto de como que la respuesta o hay enseñanza o maestro o cosas que se dicen a nivel como de masas sobre la espiritualidad, de que hay que hacer esto, de que hay que meditar, de que hay que abrir los chakras, pero yo creo personalmente que esas cosas extravían porque te hacen quedarte en una postura externa de algo que en realidad no se comprende bien. Y, y, y en cambio, trabajar con lo inmediato, trabajar con lo que tú eres aquí ahora, con todo tu mundo interno y tu oscuridad, te hace no hacerte leso con tu profundidad y tu oscuridad y tus densidades, tus confusiones, tus miedos, tu todo, ¿no? Ujú. Es muy, esto lo digo también por experiencia propia y cosas que he visto, ¿no? Como que hay una tendencia a ir hacia la luz, tenemos que ir hacia la quinta dimensión o qué sé yo. Sí, Y, y no, yo pienso que no es tan así. Toda la mitología, toda la mitología, el viaje del héroe de la mitología, y no solo los héroes, sino que hablan de que el camino es descendente, no es ascendente. De hecho, los personajes, los héroes que han querido ascender, terminan pésimos. Ícaro, Prometeo, son todos estos personajes que han querido arrebatar el cielo y terminan pésimos. El claro, o camino, sea, sin que haya un proceso, sin que haya una cierta conciencia, también una
estoy pensando en una conciencia de magnitud, porque creo que en uno de esos mitos fue algo así como que no pudo manejar los caballos o el... Ah, no me acuerdo, pero sé que me acuerdo que, o sea, sí sé que lo leí, que alguien trató, pidió algo a uno de los dioses y el dios se lo entregó, le dijo ciertas precauciones, pero no tuvo la fuerza para manejar ese tremendo poder o elemento que le entregó el dios. Ajá. Chuta, no se me viene el mito a la mente, No, pero no, si no me acuerdo, lo leí hace poquito, porque estaba leyendo, estoy leyendo ahora un libro de Joseph Campbell, que es justamente ¿cómo se llama este? El héroe de las mil caras. ya, Entonces salía mencionado una situación así en donde, sí, asociándolo a lo que estamos hablando, esta cosa de que no hubo una profundización o un proceso previo a tratar de llegar a ese punto. claro, 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 y además el tema de que, chuta, mira, somos mortales, ¿no? O sea, tomando la metáfora de la mitología griega, ¿no? El proceso de individuación, yo creo que cada uno pasa también por integrar, por experimentar nuestra condición mortal, y tiene que ver con el Ajá, ¿no? Con todos esos claroscuros que tiene la experiencia humana, no la experiencia divina. O sea, puede que haya algo divino, ¿no? Pero pasa por eso, ¿no? Por eso todos los héroes descienden al inframundo, Heracles, Perseo, bueno, los dioses Dionisio, Perséfone, Inanna de la diosa de Sumeria, ¿no? Todos sí, descienden, tienen que descender. Eh, Porque, bueno, ahí está el tesoro, como dice Joseph Campbell, ¿no? Es entrando lo oscuro, a lo denso, ¿no? Como la metáfora de la alquimia es descender a la materia para en la materia liberar al espíritu. No ajá. querer robar el espíritu, es al revés. Y eso, Al revés, entonces el mensaje sería: ve a tu profundidad, ve a tu inframundo, ve a tu parte oscura antes de intentar alcanzar la luz. Una cosa así. sí, sí, sí. Y Oye, uno, Javier, muchísimas gracias. Cuéntale a la gente cómo te pueden contactar si quieren realizar psicoterapia contigo o si quisieran llevar digamos, un sueño y a lo mejor por ahí partir una psicoterapia. Cuéntales cómo te pueden contactar. sí, mira, mi Instagram, aquí, bueno, Psicología Imaginal, me pueden seguir a mi página de Instagram, ahí estoy subiendo material constantemente, tanto mis historias como en publicaciones. Y me pueden hablar en inbox o ahí está mi contacto celular ahí, como en el muro de mi cuenta. Sin embargo, en este momento estoy con los cupos llenos, ¿ya? Pero de todas maneras, si están interesados y todo, yo lo puedo dejar en una lista de espera y ahí, bueno, la lista corre y los podría ir atender. Eso. Ya, pues genial. Javier, te quiero agradecer por darte este tiempo de compartir tu mirada, tu expertise también en esta temática. Y bueno, quizás nos volvamos a ver en otra oportunidad de este mini proyecto de miradas oníricas. Muchísimas gracias. Gracias, Chantal, por esta oportunidad. Estuvo muy interesante. Igualmente para mí. Así que me despido y nos despedimos también de la gente que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.